Gracias por conectarte a ver nuestro mensaje. Si te gustaría tener la experiencia completa con momentos de adoración y algunos anuncios importantes, nada como estar en persona. Nos reunimos todos los domingos a las 11 a.m. y a la 1:30 p.m. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Es un domingo, yo he estado esperando este domingo para iniciar esta serie. Y Señor, yo pido que en estos minutos, al ir a estudiar tu palabra, que nuevamente seas tú, Espíritu Santo, hablando, guiando, trayendo entendimiento a cada uno en particular, en su contexto y necesidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos a tomar unas semanas para ver para muchos de nuevo, pero tratar de conocer aún más de cerca el hombre que cambió la historia y mi historia, y sin duda tu historia si tú le has rendido su vida. Hoy vamos a hablar del comienzo, el comienzo de la vida de el Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 2, versículo 21, dice: cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Muy bien, aquí vemos a Jesús desde recién nacido en una familia judía, cumpliendo con los requisitos de la ley. A los 8 días José y María lo llevan al templo para ser circuncidado, cumpliendo con la ley judía que era para ellos y es la palabra de Dios, y era aplicado a su costumbre y su tiempo en esta manera. Y le pusieron por nombre Jesús, que significa Él salvará. Ahora, en ese tiempo Jesús era un nombre muy común, muy común, tan común que muchos hubieran pensado que el Mesías iba a tener algún nombre. Ahorita bromeaba Sergio, ¿verdad? Un nombre muy diferente, muy creativo. Pero vemos desde allí, y vamos a ir viendo detalles de la humanidad de Jesús. Él era y es Dios, pero Él se hizo ser humano y vivió la experiencia humana. Y aquí vemos lo común que fue su experiencia. Dice que ofrecieron 2 aves, que era lo que ofrecían las familias pobres, que no podían ofrecer un cordero, y en la ley se les permitía simplemente ofrecer 2 aves. Entonces vemos cómo creció en una familia sencilla, humilde. Muchos conocemos algo de la historia, ¿verdad? De cómo hubo la amenaza, no solo la amenaza, cómo el rey Herodes mandó matar a los pequeños menores de 2 años y tuvieron que huir José y María con Jesús de muy pequeño a Egipto a vivir varios años, y luego al volver a la tierra que llamamos de Israel, ellos se dirigieron al pueblo de Nazaret, un pueblo tan pequeño que era menospreciado, que se hacía la frase: ¿podrá algo bueno salir de Nazaret? Era un pueblo muy pequeño y dentro de la región de Galilea. Estaba dividido entre Galilea y Judea, la tierra de los judíos, y la parte de Galilea era como que la parte donde se consideraban más, vamos a decir en nuestros términos, rancheros, ¿verdad? Y hasta tenían un acento muy marcado. Y leyendo un poco de esto, dice que porque se menospreciaban a los de Galilea,
que rara vez les daban la oportunidad de participar en la lectura de la escritura en las sinagogas. Pero allí escogió Dios poner a su hijo para que naciera, para que luego creciera. Sabemos muy poco en sí de los primeros años, pero a los 12 años de edad hubo un incidente que registra el Evangelio de Lucas, cuando fueron a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua como acostumbraban, pero fueron separados. Cuando regresaban a Nazaret de Jerusalén, no se dieron cuenta que no estaba Jesús en el grupo. Sin duda iba la familia y mucha gente juntos, entonces no se dieron cuenta. De aquí a que regresan y lo encuentran, había estado separado por 3 días. Y muchos conocen la escena. Encuentran a Jesús en el templo y está teniendo una conversación ya muy madura y avanzada con los expertos, los maestros en el templo, y estaban maravillados del conocimiento que tenía. Ahora algunos dirán, bueno, es que era el Hijo de Dios. Sí lo era, pero él se despojó de esos atributos y él tuvo que aprender como todos los demás niños. Él sabía mucho a esa edad porque él se aplicó, él se esforzó, y obviamente había esta conexión y gracia con su Padre Celestial, pero él tuvo que aplicarse y aprender. Ya terminando esa escena, leemos esto en Lucas 2, versículo 51. Descendió con sus padres y vino a Nazaret, y continuó sujeto a ellos, y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esto es todo lo que nos dice la escritura de la vida de Jesús, de los 12 hasta los 30 años de edad. Y aunque es sumamente breve, nos dice bastante. Dice que se mantuvo sujeto a sus padres terrenales, naturales, José y María. Aunque en muchos temas él ya sabía más que ellos. Él había tenido, y lo demostró de nuevo en esa escena con los maestros en el templo. Y él ya sabía quién era, que era el Hijo de Dios, porque les dijo, yo tenía que estar en los asuntos de mi Padre. A pesar de eso, él se sometió a ellos, porque él entendió que humanamente, terrenalmente hablando, ellos eran sus autoridades. Y vemos esta actitud de sumisión, de humildad increíble. Y no sé a ti, pero a mí me reta a tener una actitud de sumisión ante mis autoridades terrenales, aún con sus limitaciones. De nuevo, él ya tenía mayor conocimiento de las escrituras que José y María, y eso no es en ninguna manera en su contra de ellos, pero él entendió que en esta etapa él necesitaba estar en esa actitud de sumisión. Que nosotros podamos tener una actitud de honra, de respeto a nuestras autoridades, cada quien en su contexto, en casa, trabajo, iglesia, en el mundo civil, las autoridades civiles. Ahora, aclaro, esto no es obediencia incondicional, eso le pertenece solamente a Dios. Obediencia incondicional a lo que Él enseña en su palabra. Más bien esto es una actitud de honra, una actitud de respeto, aun cuando hay diferencias, y se vale expresar diferencias cuando mantenemos la actitud de honra y respeto. Y habla de que Jesús crecía no solo físicamente en estatura, creo que eso es obvio, pero él tuvo que crecer, aprender a avanzar en sabiduría, gracia con Dios y con la gente. Tuvo que aprender a avanzar, no fue automático o instantáneo, tuvo que estudiar y trabajar y seguir aprendiendo. Saben, esto es importante, porque cuando dejo de aprender, comienzo a estancarme y morir. Si yo creo que ya no puedo aprender más por mis años de experiencia o conocimiento, me empiezo a estancar y morir. Jesús siguió creciendo en sabiduría, creciendo en gracia
con Dios y los hombres. ¿Cuánto más no debemos nosotros? Vemos que estaba dispuesto a aprender de todos, de personas imperfectas, personas a veces inesperadas o circunstancias también nos pueden enseñar. Te quiero animar, seamos como Jesús, con esa humildad de aprender de todos y de todo, porque Dios nos enseña a través de personas y a través de circunstancias, a veces de las adversas, es cuando más nos quiere enseñar. Sigamos creciendo. Dice que creció en gracia con Dios, con el Padre, en su relación con Él, lo fue conociendo más, dependiendo de Él más y más en su vida terrenal. Y de ahí creció en gracia con las personas. Tenía gracia con la gente. Esto me habla de que fue amable, servicial. ¿Qué tal si nosotros buscamos seguir sus pisadas? Crecer en gracia con Dios y de ahí reflejar su gracia, su bondad, su paciencia, su amor, su perdón a las personas y crecer en gracia con las personas. Y esto era en un contexto familiar complejo. Déjame nomás leer un versículo, Marcos 6:3, para dar un poco del contexto de la vida familiar de Jesús. Se están quejando los de Nazaret y dicen: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de, ojo, Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Aquí menciona a 4 hermanos y varias hermanas, plural, por lo menos 2 o más, ¿sí? O sea que era una familia acomodada, es decir, se tenían que acomodar muy bien para caber en la casa. Era una familia más bien humilde, pero con la dinámica de vida de una familia numerosa. Y hay algo más aquí. Nos dice las escrituras, si lees, que los hermanos de Jesús no creían en él hasta después de que él había resucitado. No creían en su divinidad. ¿Sabes qué implica eso? Cuando había esos, sin duda, rumores y chismes que abundan siempre, y más en un pueblo pequeño como Nazaret, acerca de que, wow, Jesús tiene esta edad. Él nació antes de que José y María se habían casado, y como no creían en su divinidad, en su concepción sobrenatural, pues obviamente, sin duda, había esos malos comentarios, pero no solo de la gente, no solo de los niños crueles y adultos imprudentes, sino aún de su propia familia. Ahora, al que no menciona este versículo es a José, el esposo de María, que tomó ese rol de papá terrenal. Concuerdan prácticamente todos los estudiosos que lo más seguro es que falleció en algún momento entre los 12 y 30 años de Jesús. Y si es así, entonces Jesús, como el hijo varón mayor, tuvo que tomar la responsabilidad que dejó José. Ahora dicen que él era el carpintero, el que estaba proveyendo para la casa. Ahora imagínate, Jesús sabe quién es, sabe el gran llamado que tiene. Me imagino las ganas de empezar a ministrar, pero él cumple con su etapa de vida, cumple con ser fiel y responsable en casa. Esperó el tiempo necesario hasta los 30 años de edad, que era cuando en su cultura hebrea era la edad, cuando era aceptado ya salir de casa. Y no estoy diciendo que estamos bajo esa ley o esa costumbre, estoy hablando del principio detrás de esto. Esperó hasta el tiempo que ya era correcto salir de casa, esperando. Me inspira a ser fiel en cada etapa. Yo debo ser paciente
y esperar los tiempos de Dios para mi vida y familia. Te quiero animar, seamos pacientes esperando los tiempos de Dios en nuestras vidas, nuestras familias. Los tiempos de espera son difíciles. Me quiero adelantar, es la naturaleza humana, pero cada etapa tiene su propósito. Aprendamos a esperar los procesos de crecimiento. Una vez una persona se encontró una palomilla grande tipo mariposa que estaba en el proceso de querer salir de su capullo y pudo notar que estaba batallando, luchando, esforzándose, y esta persona bien intencionada quiso ayudar. Entonces rasgó ahí el capullo y efectivamente la palomilla pudo salir mucho más rápido, pero salió con las alas delgaditas, débiles, y no podía volar, porque resulta que en el esfuerzo de ir saliendo del capullo son fortalecidas esas alas, son preparadas para poder volar. Y en una manera similar, las etapas de la vida muchas veces son parte de lo que Dios va usando para estirarnos y prepararnos para lograr luego todo lo que Él tiene para nuestra vida, y tenemos que ser pacientes en esos procesos. Los tiempos de sembrar y regar son indispensables para luego cosechar. Pero al fin cumplió 30 años. Llegaba la hora de iniciar el ministerio, pero antes de iniciar todavía vemos 2 escenas muy importantes que quiero considerar el día de hoy. Vamos a Lucas capítulo 3, versículo 21. Dice: y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Cuando Jesús comenzó su ministerio tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí. Ahora, vemos Jesús, ya es tiempo de empezar, pero Él va a hacer todo bien y en orden. Y aunque Él nunca ha pecado, Él va a cumplir con el bautismo en agua y va con Juan el Bautista y es bautizado. Y en ese momento vemos el cielo abrirse, se escucha la voz del Padre. En forma de paloma baja el Espíritu Santo sobre Jesús. Aquí vemos la Trinidad, el Padre hablando, el Espíritu bajando en forma de paloma. El Espíritu no es una paloma, tomó esa forma en ese momento. Y el Hijo, Jesús. Y la Trinidad es un concepto complejo. No creo que los seres humanos lo podemos entender a la perfección, pero es un solo Dios en 3 personalidades: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y aquí veo algo tan increíble: Jesús en su divinidad como el Hijo de Dios y a la vez en su humanidad siendo bautizado. Mientras en lo terrenal la gente lo cuestionaba, en este momento es afirmado por la voz del Padre Celestial: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, de en quien estoy orgulloso. Y el Espíritu de nuevo viene sobre él. El Padre lo afirma, lo está preparando. Noten, lo está preparando para ya salir a la etapa de su ministerio público. Lo afirma como hijo. Y el Espíritu viene a llenarlo de poder. Es muy interesante. Aquí quiero hacer un paralelo con la creación. Viene el Espíritu volando sobre el agua del bautismo. En Génesis 1, en la creación, relata en el versículo 2 que
vino el Espíritu, o más bien que estaba sobre las aguas, se movía sobre las aguas. La palabra que se traduce se movía es literalmente aleteaba sobre las aguas. En la traducción al arameo que usaban los rabinos, decía literalmente, lo tradujeron, aleteaba como paloma sobre las aguas en el momento de Génesis 1 de la creación. Y ahora es como un nuevo Génesis, es un nuevo comienzo para el ser humano. El Hijo de Dios está preparado para empezar a ministrar y luego ir a la cruz en nuestro lugar. Jesús en su vida terrenal necesitó la llenura del Espíritu Santo. Claramente nosotros también. Ahora, en Génesis, poco después de la creación, siguió la tentación. Y lo vemos repetido aquí. Del bautismo de Jesús va directo a la tentación en el desierto. Y con esto quiero ir concluyendo. Hoy Lucas 4, versículo 1 al 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Por 40 días siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Hasta ahí voy a leer de este pasaje. Es conocido, hace poco, de hecho mi hijo Steven estaba compartiendo de ello. Pero unas observaciones. Veo que el Espíritu lo llenó y lo llevó. Lo llenó de poder y lo llevó a la batalla. Lo llevó a la batalla contra el enemigo en el desierto. Era necesario enfrentar y vencer estas tentaciones antes de comenzar su ministerio público. Esta prueba lo haría más fuerte para las siguientes batallas. Así que, querida familia, no te sorprendas cuando te encuentras en el desierto de la prueba, aunque estás siguiendo a Jesús. De hecho, a veces Él nos guía ahí. Es parte de, y a mí no me encanta esto, sí, pero es parte de la vida, y tengo que reconocer que al final del día es para mi bien, es para nuestro crecimiento y desarrollo. El Señor sí a veces nos lleva, a veces permite que enfrentemos esto, porque creo que a veces sí Él nos lleva, a veces yo me meto en cosas solos, a veces el enemigo ahí pone algo, pero independiente de cómo llego a ese desierto de prueba, o si estás en uno de ellos el día de hoy, el Espíritu Santo está contigo, está conmigo, está para ayudarnos a aprender y salir adelante. Solo asegúrate de estar buscando la llenura del Espíritu Santo y estar preparado para las batallas de la vida, porque de que vienen, pero podemos estar mejor preparados, conectando con Dios, permaneciendo en su pueblo, en su palabra, en su presencia, en oración, adoración. Vamos creciendo y nos va fortaleciendo, nos va llenando con su Espíritu Santo. Y Jesús también se llenó de la palabra. Lo sabemos porque ¿cómo es que venció al enemigo? Y sé que esto para muchos es conocido, pero creo que es tan importante. Ante las 3 tentaciones, Jesús resistió con la palabra, diciendo: escrito está. Y como he mencionado otras veces, no tenía un pergamino por ahí, ¿verdad? En la bolsa, creo que ni bolsa tenía la túnica, ¿verdad? No sé dónde hubiera tenido ese pergamino. Él no tenía ahí a la mano para leerlo. Él lo tenía aquí, lo había aprendido. Y de nuevo, porque se esforzó, se aplicó, aprendió, estudió.
y tenía la palabra en su mente, por lo cual lo pudo tener en su boca y vencer al enemigo. Querida familia, hay que ir llenándonos con la palabra. Nosotros contamos con la bendición de poder tener acceso continuo a la Biblia, ya sea así en papel literal, ¿verdad? Escrito, o bien en un dispositivo a nuestra disposición 24/7, hasta en distintas versiones. Vamos a aprovechar, vamos a llenarnos con la palabra de Dios y poder estar preparados, mejor preparados para las batallas, tentaciones de la vida. Y he mencionado esto antes, pero quiero repetir, estas tres tentaciones tienen un aspecto en común. Vemos que fue tentado a convertir piedras en pan, en tirarse del templo para que al ser rescatado por un ángel todos lo vieran y lo reconocieran como Mesías, y a tomar autoridad sobre todos los reinos del mundo si simplemente adoraba al enemigo, a Satanás. Ahora, Jesús tenía derecho a todo esto. Él tenía derecho a convertir la piedra en pan y comer. Él tenía derecho a ser reconocido como Mesías, porque lo era. Él tenía derecho a gobernar las naciones por creación, que tristemente luego por nuestro pecado se le entregó temporalmente al enemigo. Pero no era el tiempo ni era la manera. Eran atajos. Cada uno de estos eran atajos para conseguir algo bueno, hasta merecido para él, pero no en el tiempo ni la manera del Padre. Era comer el pan de esa manera cuando ahorita era un tiempo de ayuno. Era lanzarse del templo y sí, ser reconocido, pero en una manera que no era en el plan ordenado de Dios. Y sobre todo el tener los reinos del mundo, como escuchamos hace poco, era tomar la corona sin la cruz. La corona sin la cruz. Ese lugar que le correspondía de autoridad, pero sería deshonrar al Padre y perdernos a nosotros al no ir a la cruz. Así que resistió y venció estos atajos. Familia, rechaza los atajos que no se alinean con los tiempos y voluntad de Dios. Y nuevamente Jesús demuestra su disposición a esperar el tiempo del Padre. Concluyo con Gálatas 4, versículos 4 al 6. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. En el tiempo perfecto del Padre envió a Jesús, totalmente humano, nacido de mujer, nacido bajo la ley, cumpliendo la ley por nosotros para redimirnos, para rescatarnos del castigo de nuestros pecados, y como lo dice aquí, para adoptarnos como hijos amados. Jesús, en medio de la espera, fue afirmado como hijo amado por el Padre, y aquí nos está afirmando a nosotros como hijos amados, porque al decir Abba, que era la manera que un niño en arameo aprendía a decir padre, a referirse a su padre, un término de cariño, un término de aceptación, afirmación. Abba, Jesús
le dijo al Padre Abba, y aquí nos dice que tú y yo también le podemos llamar Abba a Dios Padre, porque somos adoptados por medio de Él. Esa aceptación, ese amor, ahora es extendido a todo aquel que es adoptado por el Padre. Hay que recordarlo, sobre todo en esos días difíciles, cuando tal vez nos sentimos olvidados, nos sentimos malentendidos, cuando vivimos cosas dolorosas, inesperadas. Jesús supo esperar. Jesús supo esperar cada etapa de su vida y no adelantarse. Permitir el proceso de crecimiento, el proceso de madurez, el proceso aún de pruebas. Y entonces sí, estaba listo, preparado para cumplir su misión aquí en la tierra. Y Él quiere llevar a cada uno de nosotros, sus hijos, cada uno que le ha rendido a Él su vida, para cumplir la misión, llamado, propósito particular que tiene para tu vida. Si estamos dispuestos a ser pacientes y responsables en cada etapa, siendo fiel en esa etapa, siendo fiel en lo que me corresponde y con un corazón y mente abierta para seguir aprendiendo, creciendo, avanzando, aprendiendo de todos y de todo. Él nos irá preparando para ahora ser usados como sus hijos, sus instrumentos aquí. ¿Por qué no cierras tus ojos conmigo, por favor? Puede que hay alguien aquí presente o viendo este mensaje, escuchando, que no ha sido adoptado como hijo, como hija. Ahora, la adopción no se merece. El bebé no gana el derecho de ser adoptado. Es una decisión de los padres adoptar en lo natural. Y nosotros no merecemos, no ganamos con nuestras buenas obras ser adoptados por Dios. Él ofrece esta adopción, esta salvación por fe, por creer en Él y rendir nuestra vida a Él. Así que si hoy tú reconoces que realmente no le has entregado tu vida, no lo has recibido como Señor para que sea tu Padre, y quieres, así con ojos cerrados, exprésaselo. Puedes expresarlo en tus propias palabras ahí donde te encuentras. Pero me gusta hacer una breve oración que puedes repetir si quieres, si te ayuda a poner esto en palabras. Puede ser en voz bajita, entre tú y Dios, y oramos así: Jesucristo, creo en ti. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste en la cruz por mí. Creo que resucitaste. Creo que eres el Señor de señores. Y yo te recibo como mi Señor. Creo en ti. Pongo mi fe y esperanza en ti. Te recibo como Señor y Salvador. Perdóname de todos mis pecados. Si te gustó este mensaje, síguenos en nuestras redes sociales para más contenido como este. Y si estás en la ciudad el próximo domingo, ven, nada como estar juntos en persona.